Lo dijo en la primera hora. 7:47 en la mañana, seguimos, recibimos en nuestra mesa de trabajo a la doctora María Brown, ella es ministra de Educación. Ministra, bienvenida, qué gusto, ¿ah? Buenos días a ustedes dos y a todos quienes nos acompañan también en esta entrevista. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ministra, empecemos con el tema electoral, porque entiendo que hay una planificación para las elecciones que va a operar desde esta semana y yo creo que esa es información de interés para nuestra audiencia. ¿Qué pasa con los planteles educativos que servirán como recintos electorales, ministra Brown? Bueno, como ustedes saben, este día domingo vamos todas las personas habilitadas para votar, ejercer nuestro derecho al voto en la segunda vuelta electoral, en este caso para la elección de la dignidad de presidente de nuestro país. Y en ese sentido, como muchos de ustedes lo han visto en el pasado, son instituciones educativas los lugares en donde se convierten en recintos electorales para estos procesos. Para ser exacto, 3.850 instituciones educativas son las que van a ser recintos electorales del día domingo. El Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tanto en las elecciones de primera vuelta como en estas, nos han solicitado el ingreso del personal militar con el material y los operativos de seguridad desde la noche del día miércoles. Y es por eso que la jornada vespertina y nocturna del día miércoles, así como las jornadas de los días jueves y viernes, se realizarán a distancia en los 3.850 planteles educativos. De manera telemática. Ajá. Y el día lunes, que se realiza la finalización del escrutinio, que terminan de recoger el material electoral, la misma cosa. Esto se realizó también en la primera vuelta electoral, no es una novedad, ha sido un pedido para hacer unos operativos de seguridad de mayor profundidad que se ha visto en otras elecciones, dado el contexto, para prever que toda la ciudadanía tenga las garantías para poder ejercer el derecho al voto con todas las previsiones del caso. ¿El estado de estos recintos, de los centros educativos, cómo se encuentra? ¿Hay alguna novedad? ¿Se ha registrado alguna novedad? No tenemos ninguna novedad. Siempre para cada proceso electoral se revisa las condiciones conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, visitas presenciales a los establecimientos educativos, se hacen las conexiones de internet en donde no existe la conectividad suficiente para tener la comunicación necesaria para garantizar el proceso electoral que maneja el Consejo Nacional Electoral. Nosotros como Ministerio de Educación lo que hacemos es brindar todas las condiciones para que puedan acceder. Asimismo, los directivos administrativos de las instituciones educativas están presentes para abrir los espacios, vigilar el proceso, darles todas las facilidades al personal tanto del Consejo Nacional Electoral como en este caso del Ejército, de forma tal que puedan desplegar todo su contingente sin ningún inconveniente. No tenemos novedades y esperamos que como la primera vuelta electoral no haya ninguna alerta. Ya que hablamos de establecimientos educativos sobre los cuales se ha dispuesto las clases a distancia, entiendo que la clase a distancia es telemática, ¿verdad, ministra? No siempre. En algunas ocasiones no existe conectividad y la distancia es a través de otras medidas, como es la entrega de guías pedagógicas a domicilio, trabajos en casa. Eso sí se hace. También se hace, sí. Es un conjunto de acciones que realizan los docentes para lograr mantener contacto con los estudiantes. Lo que vivimos en la pandemia. Lógicamente, las instituciones y la población que tiene una mejor conectividad tiene un valor agregado, que es el poder contar con una mayor conexión y mayor contacto con los docentes. Por lo tanto, procuramos que esta sea siempre una herramienta, pero que se complementa con otras. Y y le preguntaba, y le agradezco la aclaración sobre las clases a distancia, la ministra nos aclara que no necesariamente son telemáticas, sino que también hay estos otros recursos. ¿Qué pasó con los establecimientos de la denominada Zona 8, sobre los cuales inicialmente hubo una decisión en ese sentido por un tema de seguridad, ministra? Como ustedes conocen, hemos mantenido un plan de escuelas seguras en donde ya se establece a través de un acuerdo interinstitucional con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, un acuerdo suscrito a inicios de este año, cuáles son las acciones que cada entidad debe hacer, para las cuales somos responsables, y lo que la ley nos habilita a hacer también. Y esto lo que hace es determinar mecanismos de prevención y acción, protocolos de actuación en caso de levantarse cualquier alerta por seguridad física de nuestros estudiantes o en las inmediaciones de las instituciones educativas. Hemos mantenido el criterio de que lo último que cierren sean las instituciones educativas, pero siempre también haciendo un análisis muy riguroso de cuáles son las condiciones
de nuestros estudiantes, y es por eso que en el Cantón Durán se seleccionaron 34 instituciones educativas que se encontraban en zonas de mayor riesgo y se tomó la decisión de que ellas vayan a clases a distancia, con además la disposición de que retomemos la presencialidad cuando la Policía Nacional nos indique de manera expresa y explícita que puede garantizar las condiciones del retorno de nuestros estudiantes. Esperamos que eso se dé de la manera más pronta posible, porque cada día que no estamos en clases presenciales hay otros riesgos que corren nuestros estudiantes de deserción y abandono, de violencia intrafamiliar, de estar en las calles, salir y no estar supervisados y por lo tanto salir a las calles y también por ser potenciales víctimas de un reclutamiento o de violencia inclusive. Entonces, el retorno a la presencialidad debe ser una prioridad para la Policía Nacional. Hemos insistido y seguiremos insistiendo en que se elaboren callejones seguros para el traslado de estudiantes, porque no tuvimos en Durán hechos de violencia suscitados al interior de las instituciones educativas, sino en las inmediaciones, correcto, en los alrededores, en los trayectos, y por eso lo que hemos solicitado explícitamente por escrito es que se generen callejones de seguridad. También pedimos que se incremente el número de instituciones educativas a nivel nacional que tienen patrullaje. En este momento mantenemos 220 instituciones educativas con patrullaje de la policía. Hemos enviado un listado a la policía hace ya algunas semanas con 1000 instituciones que nosotros consideramos como Ministerio de Educación que deberían tener resguardo y patrullaje de la policía en las inmediaciones por estar en zonas que han tenido hechos delictivos en su entorno. ¿Han realizado estas solicitudes, ministra, tal como lo acaba de indicar? ¿Qué respuesta han tenido? ¿Con cuánta o con qué periodicidad se están haciendo las evaluaciones respectivas para volver a esta presencialidad con la seguridad que amerita? Nosotros tenemos un monitoreo permanente de lo que sucede en las instituciones educativas. La Policía Nacional tiene la obligación de hacer un monitoreo también diario de la situación desde su responsabilidad. Nosotros no hemos tenido una respuesta formal al pedido del incremento de las instituciones educativas. Yo he tenido acercamientos tanto al ministro como a la Policía Nacional. Ahora con el nuevo mando policial volveré a hacer un acercamiento para insistir sobre este tema que nosotros como Ministerio de Educación consideramos prioritario y que creemos que además debe ser una prioridad dado que se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes que requieren de un acompañamiento y una tutela para que puedan ejercer otro derecho, que es el derecho a la educación. No solamente garantizar el derecho a la vida, sino también el derecho a la educación y hacerlo de manera articulada y conjunta. Así que no hemos recibido una respuesta formal, sin embargo, sí hemos tenido reuniones para analizar la situación y espero tener noticias pronto. Todavía entonces no podemos advertir cuándo se retornaría a la presencialidad. No hemos tenido ninguna noticia de la policía respecto a un posible retorno. Nosotros les hemos indicado que lo ideal obviamente es que todas las instituciones vuelvan a la presencialidad lo antes posible. Sin embargo, que se haga un análisis de institución por institución, porque pueden irse resguardando algunos barrios dentro del propio cantón y eso nos permitiría retomar la presencialidad de manera progresiva en instituciones que ya tengan las condiciones. Así que, como les digo, eso es lo que esperamos suceda y esperamos que suceda pronto. Hemos visto nosotros también que se han dispuesto operativos no solo de la policía, sino también del ejército en este lugar y pensamos que esto puede ayudar a que pronto volvamos de manera progresiva las clases en los 34 establecimientos que se mantienen en educación a distancia. Vamos a otro tema, está el fenómeno del niño a la vuelta de la esquina. Desde la cartera de educación, ¿cómo ustedes se están preparando justamente para eso? Para enfrentar desde la infraestructura educativa la posible incidencia o impacto de este fenómeno natural, ministra Brown. Fabricio, primero hicimos un análisis de todas las instituciones educativas que pueden estar en zonas de potencial riesgo. Esto no quiere decir que todas vayan a ser afectadas, pero sí cuáles son las zonas de potencial inundación o deslizamientos de tierra provocados por el fenómeno del niño en los lugares en donde las instituciones especializadas nos han indicado son espacios de riesgo. Se identificaron 4.791 instituciones educativas que pueden estar en situación de riesgo, 1.414 de estas están en zonas inundables. A todas estas instituciones se les ha notificado que están en esta situación para que puedan programar un ajuste de sus planes de riesgo de cada institución educativa
que conozcan cuáles son los mecanismos de evacuación en caso de una amenaza, y también se elaboró y socializó un protocolo, un plan de continuidad educativa ante eventos de origen natural que tiene 3 fases: un diagnóstico que realiza la institución educativa al momento de que se presenta la amenaza. Este diagnóstico hace ver si es que hay acceso a la institución educativa o las inundaciones o los deslizamientos impiden que los estudiantes puedan llegar, si ha habido una afectación a la infraestructura educativa que puede poner en riesgo a los estudiantes o no. Primero, un diagnóstico. Segundo, es la educación en situación de emergencia. Se determina de acuerdo a este diagnóstico si se mantiene la presencialidad o, con los criterios que están en el propio plan, si es que vamos a modalidad semipresencial o a modalidad a distancia. Y de manera permanente se interviene para volver a restablecer las condiciones de la presencialidad si es que hay educación a distancia, y vamos a la normalidad. ¿Cómo es la semipresencialidad? ¿Es una suerte de modalidad híbrida como están haciendo las universidades? Correcto, es en algunos casos que se dificulta el desplazamiento, se determina menos horas de ir a clases a diario, o por ejemplo un mismo establecimiento educativo ve afectado uno de sus bloques, entonces se dispone el uso de los bloques de manera parcial por parte de grupos. Entonces tenemos estudiantes que van por menos horas a la institución y complementan su educación a distancia para que todos puedan tener algo de contacto con los docentes. Y además elaboramos ya desde el año pasado, porque esto es una amenaza que sabíamos que se podía presentar, elaboramos unas fichas de educación en casa, que son fichas pedagógicas que pueden suplir inclusive un año lectivo, con trabajos de autodirigidos por los estudiantes en las 4 asignaturas básicas para cada subnivel, que nos permiten imprimir documentos que completen la virtualidad y que tengan este documento, este recurso impreso en los distritos en donde tenemos mayores situaciones de riesgo. Entonces ustedes y vieron que con el señor vicepresidente de la República hicimos la presentación de las guías pedagógicas para educación en emergencia, que tienen unas guías o fichas de elaboración de estudiantes, pero también unas guías para docentes que indican cómo ellos deben acompañar a los estudiantes en este proceso. No es nunca el ideal, pero son las medidas que podemos adoptar para que en caso de requerir una educación a distancia tengamos mejores y mayores recursos para garantizar la continuidad educativa. Ministra, ¿cómo estamos en el tema presupuestario para atender esta eventual emergencia? ¿Qué es lo que se ha previsto? ¿Cuánto se ha previsto destinar a manera de proyección ante la llegada del fenómeno del Niño? Hicimos una evaluación que nos solicitó la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de cuáles podían ser los montos de afectación si hubiera un escenario del fenómeno del Niño más bien, digamos, grave, en donde tengamos afectaciones severas, y se cuantificó los potenciales daños en $90 millones. Este monto fue desglosado e incorporado en el plan de atención al fenómeno del Niño que publicó la Secretaría de Riesgos en el marco de la mesa del COE Nacional, que está trabajando de manera articulada para la respuesta ante este fenómeno. Y eso nos indica, también ha sido parte de las negociaciones que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener financiamiento de organismos de cooperación y la banca internacional para, en caso de requerir, tener líneas de crédito abiertas y atender estas necesidades de forma oportuna. En muchos casos se trata de atención posterior, es decir, afectaciones que se presentan que no son previsibles y que requieren de una intervención para poder poner a las instituciones educativas en las condiciones para retornar a las clases presenciales cuando éstas han sido afectadas. ¿Hay algún tipo de mapeo de provincias o de ciudades en donde eventualmente se pueda sentir con mayor fuerza una eventual emergencia, ministra? Sí, correcto. Y ese mapeo además no solamente ha guiado el trabajo que hace el Ministerio de Educación para planificar la respuesta ante la emergencia, sino todo el levantamiento de cuál es el plan de contingencia de la emergencia en las distintas carteras de Estado, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Salud Pública. Son 17 provincias que pueden ser afectadas en distintos lugares, la mayoría de estas están en la zona costera, pero también hay algunos sectores de provincias de la sierra que pueden verse afectados por las fuertes lluvias e inundaciones. Todas ellas han sido consideradas en la evaluación, y dentro de esa evaluación también podemos ver el mapeo de cuáles son las zonas que están en ubicaciones más bajas, en donde puede haber
más susceptibilidad para inundación, y es con esa información que se ha levantado este dato, unidad educativa por unidad educativa, de las 4.791 que están en potencial zona de riesgo. Y el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, en donde a inicios de este año ocurrió un aluvión. No sé cómo está la situación en el ámbito educativo en ese cantón de la provincia de Chimborazo, ministra. El cantón también tiene potencial asentamiento de tierra, no es solamente una emergencia que se da por el fenómeno del Niño. En las inmediaciones del cantón Alausí, ya como ustedes conocen, ha habido varias alertas a lo largo de los años, no solamente de esta última administración, de que puede haber un asentamiento como el que sucedió y un deslizamiento que produjo una verdadera tragedia en el cantón. Ventajosamente, nosotros no teníamos estudiantes en las instituciones educativas al ser un fin de semana. Hay instituciones que siguen en el polígono de riesgo. Los estudiantes de esas instituciones fueron reubicados en otros establecimientos y seguimos trabajando para poder mover los asentamientos de lugares en donde ya no son considerados seguros y que no son estables aún, pese a que ya se ha estabilizado el movimiento de tierra. De todas maneras, hay instituciones que, pese a no tener afectaciones, si uno visita, la institución está en perfectas condiciones, pero la Secretaría de Riesgos nos ha indicado que está ubicada en una zona que podría ser riesgosa y que por lo tanto no puede ser utilizada. Y son en estos lugares en donde tenemos a nuestros estudiantes reubicados en otros lugares para que puedan continuar con su educación. Ministra, lo último, el año está por terminar, estamos en el último trimestre, y también el gobierno. Dentro del último tramo de la administración gubernamental, ¿hay alguna planificación para nombramientos, contratos de profesores, promoción de profesores, etcétera, ministra? Bueno, como ustedes saben, tenemos permanentemente reemplazo de docentes que están jubilándose. Solamente en estos días están incorporándose se incorporaron para el inicio de este mes de octubre más de 300 docentes. Es un trabajo permanente, constante. A lo largo de la administración se han contratado reemplazos de docentes jubilados y nuevos docentes en casi 14,000 personas. Esto es un trabajo constante que debe realizar el ministerio. Si se descuida el ministerio y deja de hacer contrataciones, ¿qué es lo que sucede? Empieza a abrirse la brecha de necesidad docente y puede ser algo muy grave, cosa que sucedió, por ejemplo, durante la pandemia, que un año entero no se reemplazó a los docentes jubilados y se amplió la brecha en más de 8,000 docentes. Entonces, esto es un trabajo permanente que seguiremos haciendo hasta el último día de la administración. Tenemos pendiente algunas cosas que han estado cocinándose, por decirlo de alguna manera, desde el inicio de la administración. La más importante, Fabricio, Belkis, yo creo que es la reforma curricular y la reforma integral del bachillerato. Un trabajo que hemos venido realizando desde el año 2021, que culmina a finales del mes de octubre y noviembre. Se presentará el nuevo marco curricular competencial, un enfoque diferente del currículo, un currículo más delgado, por decirlo de alguna manera, en donde hemos priorizado las habilidades, las destrezas, las competencias, no solamente la memoria, alrededor de tres conocimientos o habilidades fundamentales, fundacionales. La primera es la lectura y la comprensión lectora, las habilidades comunicacionales como una base para el aprendizaje, las lógico-matemáticas, y la tercera, las habilidades socioemocionales, que son tan importantes como las otras dos. Esto es un completamente nuevo currículo que tiene estas tres habilidades en el centro y que tiene 8 áreas del conocimiento que abarcan una serie de habilidades y destrezas para llegar a un perfil de salida del estudiante en cada subnivel, que incorporan elementos innovadores, pero que además los propios jóvenes nos han pedido que estén incluidos dentro de la educación, como son elementos de ciudadanía, valores, apreciación y desarrollo cultural y artístico, bienestar, deporte, el tema de las competencias y habilidades financieras, la ciudadanía digital, las habilidades de desarrollo sostenible y ambiente, y las más tradicionales como son las científico-técnicas, y también el cambio del bachillerato que se dará hacia el final del año, la publicación de cómo va a funcionar, que no solamente tendrá especialidades en el bachillerato técnico, sino también especialidades en el bachillerato científico-humanístico. Vamos a ver la posibilidad de que estudiantes en sus últimos 3 años elijan una especialización y por lo tanto tengan una mayor carga horaria en lo que ellos consideran será su trayectoria posterior. Por ejemplo, salud. Si es que un estudiante quiere o sabe que quiere estudiar medicina, podrá elegir la rama de el bachillerato
científico-humanístico con especialidad en salud y bienestar, y eso le permitirá tener una mayor carga en biología, en anatomía y otras asignaturas que a su vez van a habilitarlo de mejor manera para tener éxito en la educación superior, si es que eso es lo que elige. La idea es que estos cambios se implementen a partir del siguiente año lectivo, tanto en régimen costa cuanto en sierra, me imagino. Así es, estos empiezan a implementarse a partir del año 2024, así que nosotros además esperamos en estos meses que nos quedan ya conocer quién será la persona que se hará cargo de esta cartera de Estado para hacer una transición muy ordenada, muy transparente y muy técnica, porque todos estos trabajos, este trabajo de investigación y de construcción ha sido un trabajo realizado desde la evidencia, desde la asesoría internacional, desde los resultados de las evaluaciones de aprendizaje que nos indican cuáles son nuestras principales falencias, apuntalando esas falencias para mejorar el sistema educativo, y todo esto debemos entregar la posta a quien quiera que venga para que no se interrumpa un solo día, para que los estudiantes no sean afectados por los avatares y de los cambios políticos, y que se vea realmente una política de Estado en materia de educación y no una política de gobierno, o peor aún, una política partidista. Ministra Brown, gracias por el tiempo, por la gentileza. Muy gentil. Ustedes, y éxitos en este programa, Gracias. que estoy seguro será un referente de información en nuestro país. Muy amable. A María Brown, ministra de Educación, conversando con nosotros algunos temas vinculados a su gestión. Nos ha explicado, y ojo, al inicio del diálogo, explicó justamente la planificación para el tema electoral. Nos ha hecho una panorámica de la planificación también y las medidas de prevención por el fenómeno del Niño. Hemos abordado también los temas vinculados a la situación de los docentes y algunas situaciones en zonas específicas de posibles riesgos. De eso, evidentemente, tienen ustedes la explicación de la ministra para su propia valoración y debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.